Empezamos. La Fiscalía General del Estado pidió a la Corte Nacional de Justicia que señale fecha y hora para formular cargos por peculado contra 15 personas, entre ellas exministros de Defensa y exoficiales de la FAE involucrados en la adquisición de los helicópteros DRUF. La solicitud de Fiscalía se produce 9 meses después de la reapertura de este caso que fue archivado durante el gobierno de Rafael Correa. Tras recabar indicios que demostrarían que no se siguieron procedimientos regulares y que se obvió requerimientos técnicos indispensables, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, está lista para formular cargos contra 15 personas involucradas en la compra de los 7 helicópteros DRUF realizada en 2008. En esta lista constan Wellington Sandoval y Javier Ponce, exministros de Defensa. Además, Rodrigo Borges, excomandante de la Fuerza Aérea. Carlos Morales, exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional. Leonardo Barreiro, exjefe del Estado Mayor de la FAE. Ellos, junto a otras 10 personas, serán procesados por peculado. Para ello, la fiscal Salazar ha pedido fecha y hora a la Corte Nacional de Justicia para realizar la audiencia de formulación de cargos. Se trata de un caso reabierto en vísperas de Nochebuena. El 23 de diciembre de 2020, el juez Iván León acogió el pedido de la Fiscalía para reabrir el caso, otorgándole 2 años para investigar. Como parte de los argumentos de Fiscalía para la solicitud, constan algunas de las conclusiones del informe de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, que señaló en 2018 la existencia de procesos poco claros en la adquisición de las aeronaves por 45 millones de dólares, además de la interferencia de la cúpula de la Fuerza Aérea en la contratación, anomalías que fueron advertidas por el asesinado general Jorge Gabela. Su esposa, Patricia Ochoa, cree que la formulación de cargos a los presuntos implicados es un importante paso para esclarecer los hechos. Y lo único que se hace actualmente la Fiscalía es darle la razón a lo que decía el general Gabela. Espera que durante el proceso se abonen nuevos elementos a la investigación que por separado se efectúa en torno al asesinato de su esposo ocurrido en diciembre de 2010. Definitivamente yo estoy convencida de que tarde o temprano el caso de peculado de los helicópteros DRUF llevará a los verdaderos autores intelectuales del asesinato del general Gabela, que nunca quisieron escuchar al general Gabela, que más bien se confabularon para hacer cosas en contra del general Gabela. Simplemente una lástima infinita por todos ellos. Entre 2009 y 2015, 4 de los 7 helicópteros DRUF se accidentaron. Los 3 restantes se pusieron a la venta en el gobierno anterior, sin éxito a la fecha. La compra de los DRUF, a la que se oponía Gabela, fue examinada en 2016 por el prófugo excontralor Carlos Polit, quien no encontró indicios de responsabilidad penal. Y con ese argumento, la investigación sobre el caso fue archivada por el exfiscal del correísmo Galo Chiriboga. Yo le llevé al fiscal general Galo Chiriboga, la grabación entre el coronel de inteligencia Sierra y mi esposo. Nunca hicieron nada, más bien me abrieron una acción fiscal en contra mía por esa grabación aquí en Guayas. No investigaron. 13 años después de la cuestionada adquisición, la Fiscalía General del Estado al mando de Diana Salazar formulará cargos contra quienes estuvieron involucrados en lo que se advertía era una mala compra, que acabó costando vidas y sembrando muchas dudas. Creo que llegó la hora de que triunfe la verdad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. De 15 a 30 días podría tardar la jueza Karina Andrade en preparar el proyecto de sentencia para que el Tribunal de la Corte Constitucional resuelva el futuro de la alcaldía de Quito, que sigue sin una autoridad definida. Los quiteños aún deben esperar un par de días o quizás semanas para que la situación en la alcaldía de Quito se estabilice, pues hoy finalmente la jueza Karina Andrade de la Corte Constitucional trató el tema de la acción de protección que interpuso Santiago Guarderas en contra de las medidas cautelares que aceptó la Corte Provincial a favor de Yunda y que dejó sin efecto su remoción. Estoy esperando la decisión de la Corte Constitucional para que podamos actuar ya con
seguridad, con certeza jurídica. Y deberán esperar porque no hay un tiempo determinado para que la Corte Constitucional se pronuncie, pues la jueza que trató hoy el tema deberá preparar un proyecto de sentencia. Este proyecto de sentencia pasa al Pleno de la Corte Constitucional y son todos los magistrados, el Pleno de la Corte, quienes van a emitir la sentencia final. Mientras tanto, la situación en la capital sigue siendo incierta, pues existen dos sentencias que mantienen a Quito sin autoridad definida. La una del Tribunal Contencioso Electoral, que reconoce a Guarderas como alcalde de Quito, y la otra de la jueza Domínguez de la Corte Provincial de Pichincha, que dejó sin efecto la remoción de Yunda. Dos sentencias que la Corte debe resolver. Simplemente se confirmaría la remoción, o la otra alternativa es que declare que hay una vulneración de un derecho y que ante esa vulneración pues se deje sin efecto el proceso de remoción. Yunda, de su parte, advierte que agotará todas las instancias si es que la Corte Constitucional acepta la acción de protección de Guarderas y que lo dejaría fuera de la alcaldía. Hay instancias internacionales, hay recursos legales, demandaremos absolutamente a todos quienes atropellaron los derechos constitucionales, los derechos humanos de un ser humano. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Revisamos otros temas. El gobierno firmó un memorando de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas para establecer el programa anticorrupción. Según el presidente de la República, durante los últimos 14 años, la corrupción le ha costado al país 70.000 millones de dólares. Con esta firma, el presidente Guillermo Lasso intentará hacer lo que Lenín Moreno no logró: un programa interinstitucional de lucha contra la corrupción. El ex consejero electoral Luis Verde Soto liderará esta iniciativa en conjunto con la Organización de Naciones Unidas, cuya representante le aseguró al primer mandatario ya se está adelantando el trabajo. Usted nos ha pedido acciones concretas e inmediatas. Cuente con ello. Tenemos ya acciones en curso. Por ejemplo, estamos trabajando para disminuir el riesgo de actos de corrupción en el sistema de compras públicas. El presidente manifestó que aunque el país tiene una buena fiscal y un buen presidente de la Corte Nacional de Justicia, la ciudadanía en las calles considera que se actúa con demasiada lentitud para castigar la corrupción. Yo sigo esperando que la señora fiscal actúe con la crudeza, la rudeza que se necesita. Hay muchos casos que todavía el Ecuador los tiene que conocer y tienen que ser sancionados por la Corte Nacional de Justicia y tienen que estar en la cárcel los corruptos. No pueden estar disfrutando de dinero mal habido en el exterior. Pero aseguró que eso no es suficiente, pues el trabajo únicamente estará completo cuando se recuperen los dineros de la corrupción. Y es que en los últimos 14 años, dijo, este flagelo le ha costado al país 70.000 millones de dólares. La asistencia de la ONU tiene que ver con la detección de casos, investigación y recuperación de esos activos, que es un clamor nacional. No basta que vayan a la cárcel. ¿Y el dinero? ¿Y el dinero qué? Mencionó que la corrupción también le resta competitividad al país y que el despilfarro debe ser catalogado como corrupción. De allí que hizo un llamado nuevamente a sus funcionarios a ser austeros, pues dijo no se puede entender que en Carondelet hayan existido más de 150 vehículos o que en un banco estatal se hayan comprado más de 120 carros y 900 teléfonos celulares. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El Ecuador cumple con los estándares internacionales del Foro Global y accede a información bancaria internacional de empresas y personas residentes en el país. La directora general del SRI, Marisol Andrade, afirmó que con este paso el Ecuador fortalece su lucha contra la evasión fiscal, ya que Rentas podrá acceder a información detallada correspondiente a la titularidad de los activos, ingresos, estados financieros, cuentas bancarias o financieras, contratos y transacciones realizadas por contribuyentes ecuatorianos en el exterior. Seguimos en 24 horas. Un ataque con drones ocurrió esta madrugada en la cárcel regional de Guayaquil. El ataque habría estado dirigido a líderes de organizaciones narcodelictivas. Vamos por más noticias sobre este tema. Luisa María Heredia está en la cárcel regional de Guayaquil para contarnos más detalles. Hola Luisa, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tal, compañeros?
Saludos amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, un ataque con tecnología de punta fue el que hubo la madrugada de este lunes aquí, en la cárcel regional de Guayaquil. Vehículos aéreos no tripulados sobrevolaron el penal. Minutos después se produjeron detonaciones que perforaron la cubierta del pabellón de máxima seguridad. Veamos el siguiente reportaje. Eran alrededor de las 3:20 de la madrugada cuando se escuchó la primera explosión. Minutos después la segunda y prácticamente enseguida a las 3:32 la tercera y última detonación. El estruendo ocasionado por el estallido de varios artefactos explosivos despertó a los moradores de urbanizaciones aledañas a los centros penitenciarios de Guayaquil. De inmediato un helicóptero empezó a sobrevolar el sector. Con una luz intensa apuntaba al centro de privación de libertad zonal 8, más conocido como la cárcel regional, cuya área de máxima seguridad habría sido el objetivo de lo que posteriormente fue descrito por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas privadas de libertad como un ataque dirigido. Agentes del Grupo de Intervención y Rescate y otros equipos tácticos rápidamente llegaron para descifrar qué era lo que estaba pasando, pues vehículos aéreos no tripulados, es decir, drones, habían sido vistos sobrevolando el reclusorio minutos antes de las detonaciones. Pero no hay los vestigios de qué tipo de artefacto fue el que detonó. Según versiones preliminares de personal que trabaja en el penal, de los drones colgaban objetos que a simple vista eran difíciles de identificar. Lo cierto es que producto de los estallidos, que no solo fueron escuchados a lo largo de la vía Daule, sino también en la autopista Terminal Terrestre Pascuales y hasta cruzando el río en la parroquia La Aurora, quedó un oramen en el techo de la zona de máxima seguridad del penal. El personal técnico especializado está tratando de verificar ciertos indicios para corroborar si es que estaban direccionados para atentar contra la humanidad de algún privado de libertad. Si bien no hay reportes de heridos, SNAI aseguró que este ataque con drones al centro carcelario desde el exterior iba dirigido a los cabecillas de bandas delictivas. En la regional, cabe mencionar, están recluidos los dos principales líderes de la organización narcocriminal Los Choneros, José Adolfo Macías alias Fito y Junior Alexander Roldán alias Junior JR. Por lo que para SNAI se trata de una situación grave. Estamos en medio de una guerra entre carteles internacionales, se lee al final del tuit que publicó la entidad. El enfrentamiento entre bandas es uno de los principales problemas del sistema carcelario. No cesa pese a la intervención del gobierno que lo declaró en emergencia. En lo que va del año, los motines y enfrentamientos entre organizaciones que se disputan el control de los penales han dejado más de 130 muertos. Por ahora se mantiene la calma aquí en el penal, que permanece resguardado por policías y por militares. Las autoridades, incluida la Fiscalía por su parte, investigan el ataque con drones, especialmente el tipo de señal que emitieron al sobrevolar el penal, ya que el lugar cuenta con inhibidores para este tipo de artefactos. Se hará una revisión exhaustiva para determinar por qué pudieron circular. Es todo lo que les puedo informar desde acá. Ustedes continúan en estudios con más noticias. Buenas noches. Muy buenas noches, Rosa María. Gracias por tu informe. Y en otros temas, durante los últimos días del gobierno de Lenín Moreno se le otorgó al fantasma Ángel González 4 frecuencias que habían sido descalificadas. La resolución se hizo pública el 27 de mayo ya en el gobierno de Guillermo Lasso. A puertas de dejar el cargo, Lenín Moreno participó del Foro por la Defensa de la Democracia en las Américas en Miami. Pero eso no habría sido lo único que hizo ese 5 de mayo. Así lo explica desde Fundamedios César Ricaurte. Hubo una reunión entre el presidente Lenín Moreno y el empresario Ángel González en Miami el 5 de mayo. En esa reunión, que duró apenas 10 minutos, González le solicita a Moreno ayuda con el tema de frecuencias. Habían sido descalificadas dentro del último concurso de frecuencias. Una investigación de Fundamedios y 4 pelagatos revela que de última hora el gobierno de Moreno entregó frecuencias a Ángel González, mejor conocido como El Fantasma, el zar de los medios y actual dueño de Diario El Comercio. ¿Qué encontraron? Lo resume Martín Pallares. De ahí se produjo una llamada de Moreno a su Cancillería pidiendo que se dé trámite a una consulta que había hecho la Arcotel sobre la prevalencia de los ciertos acuerdos internacionales. Así, tras esto, el 27 de mayo, 4 días después de la posesión de Guillermo Lasso como presidente, sale una resolución firmada por el exdirector del Arcotel, Javier Aguirre, que recomienda aceptar el recurso de apelación y declarar la nulidad de la resolución número Arcotel 2021-106 del 9 de febrero del 2021. Y también dispone a la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes realizar un nuevo informe de verificación de inhabilidades y prohibiciones. Incluso la resolución sale ya durante el gobierno de Lasso. Se le vuelve a entregar estas frecuencias
a Ángel González. Todo esto parte de lo que tenemos conocimiento de un acuerdo entre el expresidente y Ángel González, un acuerdo político. Al respecto, intentamos entrevistar a Javier Aguirre, entonces director del Arcotel. En diálogo telefónico, él aseguró que no entregó las 4 frecuencias y explicó su punto. Sin embargo, al encontrarse fuera de la ciudad, no pudo realizar la entrevista, la cual seguimos esperando. Según César Ricaurte, el Ministerio de Telecomunicaciones, entonces bajo el mando de Andrés Michelena, también tiene responsabilidad. Recordemos que el ministro de Telecomunicaciones era el responsable máximo del concurso de frecuencias. Es el responsable máximo justamente de la licitación de este concurso público competitivo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente tiene una responsabilidad y tiene mucho que decir el ex ministro Michelena acerca de este concurso. Y esperamos también conocer la postura de la actual ministra de Telecomunicaciones y el nuevo director del Arcotel. Y si por transparencia el gobierno podrá o no revisar las resoluciones otorgadas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Desde Creo tildan de inapropiadas e inoportunas las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional sobre la consulta popular que anunció el gobierno y que no tiene fecha de realización. Los bloques aliados a Yori llaman al diálogo. Posibilidad de una consulta popular en el país por parte del gobierno, la presidenta del Legislativo recién se pronuncia. Lo hizo en la sesión plenaria realizada en Riobamba el fin de semana. Afrontaremos el chantaje y las amenazas de consultas populares o de muertes cruzadas. Las presiones no nos impedirán trabajar por el pueblo. Desde su partido hay respaldo a sus palabras y también desde la izquierda democrática, quien es su aliado legislativo. Son amenazas que hoy es el momento de virar la página de esas asambleas pasadas que no trabajaban de la mano con el Ejecutivo. Nosotros insistimos en el diálogo. Diálogo que desde el bloque de gobierno dicen se mantiene. Además que hablar de una consulta popular no tiene nada que ver con una amenaza o chantaje. Así que me parecen un poco inapropiadas e inoportunas las declaraciones de la presidenta realmente. De parte del presidente Guillermo Lasso no existió ninguna presión hacia la Asamblea Nacional. Simplemente fue un comentario que si no puede lograr resolver lo que se tiene que resolver en la Asamblea Nacional, se llegaría a una consulta, pero no hay una afirmación, ni siquiera ha existido las preguntas que se van a realizar en esa consulta popular. No hay que tenerle miedo al pueblo ecuatoriano, ellos nos pusieron en el espacio donde nosotros estamos y si eventualmente esto sucede, que hay que aclararle al pueblo ecuatoriano que una cosa es la consulta y otra cosa es la muerte cruzada. Pero instan al gobierno nacional a que envíe los proyectos de ley enunciados. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y precisamente esa relación que comienza a marcarse entre la Asamblea y el gobierno acompañará al país durante los próximos meses. Analistas consideran que el legislativo debe conectarse con los problemas del Ecuador y que el gobierno debe escuchar las demandas, pues ambos parecen no hacerlo. Hace menos de 4 meses los vimos salir así de la Asamblea Nacional, tomados del brazo. Pero el apoyo que le brindó Guadalupe Yori, presidenta de la Asamblea Nacional, duró poco. Para analistas, las palabras amenaza y chantaje que utilizó Yori para calificar la anunciada consulta lo deja más que claro. ¿De qué chantaje habla la señora Yori? Sí, me parece que la Asamblea todavía no logra instalarse en las urgencias nacionales, Liz. Me parece que la Asamblea sigue haciendo la política que ha hecho tradicionalmente. El politólogo Luis Córdoba coincide al decir que la Asamblea no se conecta con los problemas del país, pero sostiene que el gobierno tampoco. Quiere llevar a todas luces su visión a la Asamblea y no quiere sentarse a discutir una agenda negociada. ¿Con quiénes sí discute? Con aquellos grupos de presión que le pueden marcar la cancha, como son los transportistas en temas de combustibles. Esto hace que ambos poderes del Estado se encuentren bloqueados, más que por lo que hagan los otros, por sus propias incapacidades. Por otro lado está Pachacutic y su nula capacidad por consolidarse realmente como una seria oposición. Porque nadie está hablando de una agenda legislativa que pueda
pueda ser la unificadora de sus intereses. Para Hernández, la certeza está en que el país tiene serios problemas en materia económica, que alguien debe resolver. 5 millones y más de ecuatorianos que no tienen trabajo. Esa es una realidad. A ver, ¿cómo se encara esa realidad? Es el anuncio de consulta lo que marca la tensión entre ambos poderes. Para Córdoba, si bien el gobierno sigue teniendo las de ganar frente a la Asamblea, el reto de llegar a una consulta está en atravesar la Corte Constitucional y obviamente en ganarla. Yo creo que eso es muy delicado. Me parece a mí que el escenario más delicado del gobierno es ir realmente a una consulta. El primer mandatario adelantó 2 temas que serán sometidos a consulta. Primero, el Consejo de Participación Ciudadana y también el fortalecimiento de la dolarización. En el camino debería presentarse la llamada Ley de Oportunidades Laborales y una reforma tributaria, de la que aún no se conocen detalles, pero serían claves para cumplir los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Dayana Monroy, 24 horas. Otro tema, cerca de 9.000 niños que salieron del país solo en lo que va del año no regresaron. Según las autoridades de la Cancillería, los menores que iban en compañía de sus padres e incluso solos intentaron cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Esto ocurrió a inicios de junio de este año. Un niño ecuatoriano de 5 años suplicaba aferrado a su oso de peluche que no lo dejen solo. Días antes, Yareli y su hermana Yasmina, de 3 y 5 años, también ecuatorianas, fueron arrojadas por la valla fronteriza. Estuvieron solas en la mitad del desierto hasta que llegó una patrulla fronteriza a su rescate. En ambos casos, los menores pudieron ser devueltos a sus familias. Según cifras oficiales, solo en lo que va del año, 12.200 niños salieron de Ecuador. De ellos, apenas 3.225 regresaron. Diferencia que existe y de cuántos niños se han quedado en el exterior, en este caso en México, o que han pasado a Estados Unidos, pero muchos de ellos se encuentran solos, ¿no? Y esa es realmente una situación que debe preocuparnos muchísimo. Para Lorena Mena, ecuatoriana radicada en México, donde dirige la organización Continente Móvil, especializada en la investigación y el análisis de fenómenos migratorios, este aumento de la migración infantil es producto de una verdad a medias. No se sabe a ciencia cierta si realmente hay garantías de que estos menores puedan permanecer en territorio estadounidense. Mena habla de 3 rutas utilizadas frecuentemente por los coyoteros. La primera, por la costa del Pacífico hasta llegar a Tijuana y entrar por California. La segunda, por el lado este del país, llegando a Tamaulipas y cruzar hacia Texas, denominada la Ruta del Golfo. Es una de las más peligrosas por la presencia de los cárteles de droga. Más en el centro del país, la tercera ruta, Chihuahua, y de ahí a Ciudad Juárez para cruzar por El Paso, Texas. Y es en esta ruta donde parece que hay más ecuatorianos. De hecho, ahí es donde más se han estado concentrando, y las detenciones también. Actualmente, 200 ecuatorianos siguen retenidos en las estaciones migratorias mexicanas a la espera de ser devueltos a Ecuador. En ese grupo también hay niños. Personas del crimen organizado se disputan los territorios. Si alguien quiere pasar con migrantes allí y alguien de algún cartel tiene para pasar aquí, o sea, me tienes que entregar a este grupo de migrantes y que me ayuden a cruzar mercancías. Joana Ramos, 24 horas. Largas filas se evidenciaron en el registro civil de Loja, donde se ha duplicado la demanda para la obtención del pasaporte en este último trimestre. Según cifras oficiales, hasta la fecha se han emitido al menos 8.500 documentos en lo que va del año. El incremento de personas para solicitar por primera vez el pasaporte o renovarlo en la ciudad de Loja ha sido sostenido durante los últimos meses. Largas filas se evidencian en los exteriores del registro civil y los usuarios afirman que esperan por más de 10 días tan solo para conseguir un turno. Hemos estado tratando de sacar el pasaporte ya más de 15 días. La diferencia es evidente en otros servicios, como por ejemplo en la cedulación. Para que la agilidad es muy rápida, muy eficiente. Desde enero hasta la fecha, esta dependencia ya supera los 8.500 pasaportes emitidos, cifras que evidencian que se ha duplicado la demanda para la emisión de este documento, especialmente durante el último trimestre. La autoridad a cargo del registro civil en Loja confirmó que para el próximo 4 de octubre estaría ya vigente y plenamente operativo el nuevo sistema de asignación de cupos para atención en las oficinas, por lo que solicita a los usuarios evitar aglomerarse en los exteriores de esta dependencia. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. De la vacunación anti-COVID que incluye a adolescentes de entre 2 y 15 años. El primer plantel educativo que arrancó con la inoculación fue el Colegio 24 de Mayo en Quito. Son
Son un total de 2.000 estudiantes del Colegio 24 de Mayo ubicado en el norte de Quito, que este lunes recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer. Padres y adolescentes se dieron cita desde muy temprano en ese plantel educativo. Estoy muy feliz porque van a estar ya protegidos y más seguro. En esta semana, brigadas de centros de salud llegarán a 10 colegios de la capital, a los cuales se les ha dado prioridad, ya que cuentan con la autorización para el retorno a clases, ya sea de forma presencial o semipresencial. Sin embargo, hay lugares en donde existen instituciones pequeñitas con menor número de estudiantes que pediremos que se junten o se unan al proceso de vacunación en otras instituciones educativas cercanas para agilizar esa vacunación. Para los adolescentes de entre 12 y 15 años se ha establecido la colocación de una sola dosis y recibir un refuerzo luego de 6 meses. Sin embargo, si es que los padres de familia deciden que quieren cubrir a sus hijos con el esquema de vacunación normal, lo pueden recibir a los 28 días, que no habría ningún problema. Los estudiantes están emocionados de recibir la vacuna, ya que así pueden regresar a clases protegidos. Puedo socializar y así, porque antes solo daban 1 hora o algo así y no se aprendía casi nada. De acuerdo a datos que maneja el Ministerio de Educación, alrededor de 2.500.000 personas de ese grupo etario serán vacunados hasta finales de octubre. Fernanda Ceballos, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre un editorial recientemente publicado en la prestigiosa revista Science sobre la protección que confiere una inmunidad natural versus la inmunidad conferida por la vacuna. Es decir, como nosotros sabemos, pues la ciencia es muy clara. Las personas que tuvimos COVID en algún punto y que nos volvemos a vacunar o nos vacunamos, tenemos mucho más protección en relación a esas personas que obviamente solo se han vacunado. Es decir, que la inmunidad natural por el virus de SARS-CoV-2 genera una respuesta inmunológica fuerte que junto a la vacuna pues previene todo lo relacionado a las infecciones disruptivas, que como ya lo dijimos anteriormente, son infecciones que se pueden dar en personas vacunadas. Obviamente la inmunidad híbrida, cuando nosotros hemos sumado la inmunidad de enfermedad más la inmunidad de la vacuna, pues genera altísimos niveles de protección. Este grupo de investigadores generados por varios científicos israelitas describieron que la protección natural que se desarrolló tras una infección por COVID-19 ofrece un escudo considerablemente mayor contra la variante Delta del coronavirus en personas que se han vacunado y no han tenido COVID. Es decir, que la vacunación hoy por hoy sigue siendo una estrategia muy útil para prevenir las infecciones, pero que si usted tuvo COVID anteriormente, la recomendación es que obviamente tiene que vacunarse porque va a estar mucho más protegido, pero que también la unión entre la inmunidad natural y la artificial, es decir, de la vacuna, van a potenciarse. Es decir, el riesgo suyo de infectarse después de esto, pues va a ser básicamente nulo y esto aplica a todas las variantes. Esto no significa que usted debe enfermarse para decir, bueno, me voy a enfermar y después a vacunarme. Eso no tiene ninguna lógica y ha sido muy claro este editorial. Lo único que se quiere decir es que países como el Ecuador, que tuvimos grandes niveles de contagio previo y que hoy tenemos grandes cantidades de vacunados, pues estamos totalmente protegidos. Vean ustedes, los niveles de hospitalización y muertes han bajado dramáticamente. Y quién sabe, esta puede ser la causa. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud.